¿Puedes guardar un secreto? Apuesto a que estás guardando un secreto ahora mismo. Pero ¿cómo te hace sentir ese secreto? ¿Bien? ¿O es de esos secretos que te carcomen por dentro? Hay secretos que te pueden enfermar, literalmente. Pero ¿sabes una cosa? No todos los secretos hay que guardarlos. Y los que sí deberían guardarse no tienen por qué hacerte daño. Hoy te quiero contar el secreto de los secretos. Cómo guardarlos, cuáles guardar y cuáles mejor no. Pero primero, como siempre, te voy a contar una historia. La historia de un secreto que casi mata a un hombre. Esto es Vivir con Valor. Soy Achira. Este es un cuento coreano y los cuentos coreanos suelen empezar no con Eras una vez, sino con en aquellos días en donde los tigres fumaban tabaco. Había un hombre feliz. Este hombre era feliz porque tenía todo lo que quería. Tenía su esposa, tenía su familia, tenía un excelente trabajo. Él le hacía las coronas al rey. Y normalmente solamente hacía una corona nueva cuando se posesionaba a un rey nuevo, pero el rey lo acababa de llamar para decirle que quería otra corona más. El artesano empacó sus herramientas y se fue alegremente imaginándose todo el dinero que se iba a ganar y sin imaginar que este día le cambiaría la vida para siempre. Cuando llegó al palacio, le pareció extraño que todos estaban tan preocupados. El rey no ha salido de su habitación en días, le dijeron los guardias. No ha querido ni siquiera comer. Usted es la primera persona que ha mandado a llamar. Ni siquiera a la reina le ha contado qué pasa. Pues el artesano era un hombre honrado y discreto, y se propuso ser muy comprensivo con el rey, sin importar lo que éste le dijera. Entró con una reverencia al salón y encontró allí al emperador, a quien conocía desde que el rey era niño, porque le había hecho coronas al crecer. Pero el rey ahora tenía una manta envuelta en la cabeza y no quería ni siquiera mostrarle el rostro. ¿Puedes guardar un secreto?, le preguntó el rey, escondido detrás de la manta. Pero por supuesto, Su Majestad, dijo el artesano, ya bastante preocupado. ¿Será que el rey se había vuelto calvo? ¿Será que le había dado una terrible enfermedad en la piel? Júramelo, dijo el rey, que no le contarás a nadie nunca. Por supuesto, Su Majestad, te doy mi palabra. Más te vale, dijo el rey. Si le cuentas a alguien, te mato. Y el rey lentamente se desenvolvió la manta que tenía alrededor de la cabeza y... ¡Ah! ¡Las orejas! ¡Las orejas del rey! ¡Ay! Las orejas del rey se habían convertido en orejas de burro. Profesional, profesional. El artesano no permitió ni siquiera que una sonrisa se le asomara a los labios. Y con toda la seriedad del mundo, nuevamente le dijo al rey que no se preocupara, que no le contaría nunca a nadie. Ay, se siente muy bien por fin contarle a alguien. Al rey se le notó el alivio en la cara, pero también la tristeza y la angustia tan grande. Fue ese monje, dijo el rey, el sabio que pasó por aquí hace unos días. Me dijo que me había vuelto un engreído, que me había vuelto un mal rey, que era terco como un burro y que no escuchaba a nadie, y que sería castigado por mi arrogancia. Y cuando se fue, me empezaron a crecer las orejas. Y no sé qué hacer. Ni siquiera la reina sabe. Necesito que me hagas una corona que me tape toda la cabeza para que las orejas no se me vean, por favor. Por supuesto, Su Majestad, dijo el artesano, manteniendo perfectamente la calma y la compostura. Le diremos al pueblo que recibiste los diseños en un sueño, por revelación divina, y que por eso has estado encerrado todos estos días, diseñando la corona, que va a ser la epítome de la elegancia y de la moda. Todos van a querer sombreros así, ya verás. Y preciso, el artesano, quien era realmente muy talentoso, forjó una corona espectacular que le sentaba sobre la cabeza del rey como un casco y le tapaba por completo las orejas de burro. El rey le pagó al artesano muchísimo más de lo que le pagaría una corona normal
como precio de su silencio. Y el artesano ahora era más rico que nunca. Pero ya no era feliz. ¿Qué te pasa? Le preguntaba la esposa. Desde que fuiste donde el rey, ya no eres el mismo. ¿Por qué cada que ves un burro te ríes? Burros. No, no, por nada, nada. Me parecieron graciosos los burros, nada más. ¿Te estás burlando de mí? No, 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 amor, para nada, para nada. No tiene nada que ver contigo, créeme. Solamente me parecieron no te preocupes, hablemos de otra cosa. Pero claro, esta actitud le pareció incluso más extraño a la esposa, y ella le siguió insistiendo. No, aquí hay algo que no me estás contando. Cuéntame el chiste, que es tan gracioso. No lo entenderías. No es nada. La pobre esposa, preocupadísima, no entendía qué estaba pasando, y claro, creía que era culpa de ella. Te ríes porque estás pensando en otra. No, amor, créeme, no tiene nada que ver. Entonces cuéntame. ¿No puedes confiar en mí? Sí, pero prometí que no diría nada. ¿Le prometiste a quién? Dijo la esposa. A nadie, a nadie. No, nada, no, no pasa nada. Fue el rey. Desde que fuiste a ver al rey es que estás así. Cuéntame. Yo no le contaré a nadie. Ay, amor, cuánto quisiera contarte, pero si te cuento me matan. ¡Ah! Y bueno, claro, ahora sí. La esposa no le volvió a preguntar, pero a ella también la empezó a carcomer el misterio. ¿Qué secreto tan terrible estaría guardando el rey que ahora su pobre marido tenía que guardar también, que le costaría la vida si lo revelase? Sus amigas se dieron cuenta de que estaba bastante preocupada y le preguntaron qué pasaba, y ella, claro, tampoco les quiso decir, pero finalmente no fue capaz y les confesó lo que le habían contado, aunque primero hizo que prometieran sus amigas que no le dirían a nadie. Y entre todas se pusieron a especular qué podría ser semejante cosa tan terrible que estaría ocultando al rey. Y claro, sus amigas fueron y lo especularon también con sus hermanas, y ellas con sus maridos, y dentro de poco se empezó a regar por el reino que el rey era algún monstruo, que el rey había cometido un crimen terrible, que el reino entero se iba a acabar. Pero el artesano era el único en todo el reino que se sabía el secreto del rey, y no podía sino pensar en eso. Y ese secreto lo seguía inflando, inflando, inflando hasta que sentía que se iba a estallar. Y la risa se le fue tornando en angustia. Dejó de dormir con la esposa por miedo a que de pronto lo dijera dormido. Su relación estaba sufriendo, no se podía concentrar, sentía como si estuviera cargando una montaña entera encima del pecho. Y finalmente el hombre empezó a enfermarse. Tan adentro, tan profundo llevaba ese secreto que lo carcomía. Y finalmente el hombre ya, en las últimas, moribundo, pensó, de todas formas me voy a morir. Si cuento el secreto, me mata el rey, pero si no lo cuento, me mata esta enfermedad. Y sin embargo, el hombre le había prometido al rey que no le contaría a nadie. Y era un hombre honrado y no quería romper su promesa. Así que finalmente se le ocurrió una idea. Y con sus últimos alientos, en medio de la noche, se levantó de la cama, salió de la casa y se arrastró hasta un bosque de bambú. Verificó bien que no había nadie. Se metió en lo más profundo del bambú, cavó un hueco, metió la cabeza dentro del hueco de forma de que incluso si alguien pasara por allí nadie lo escuchara, y con la cabeza dentro del hueco gritó: ¡El rey tiene orejas de burro! ¡Ay! ¡Qué descanso! ¡Qué alivio! Se le quitó la montaña de encima. El hombre se regresó para su casa, ya tranquilo, listo para morir en paz. Pero no se murió. Se curó. Al día siguiente ya podía comer, trabajar, andar por ahí, estar completamente tranquilo. Había logrado contar el secreto sin contarle a nadie. Ah, era libre. Y ya, no volvió a pensar en el tema. Pero nadie puede guardar un secreto para siempre, ni siquiera la misma tierra. Y un día el rey estaba pasando por aquel bosque de bambú cuando escuchó el viento soplar entre las cañas
Y el viento sonaba extraño. Si prestabas atención, el viento parecía decir: el rey tiene orejas de burro. ¡Alto!, dijo el rey, deteniendo inmediatamente el carruaje. ¿Escucharon eso? ¿Escucharon qué, Su Majestad?, preguntaron los soldados, quienes no habían estado prestando atención. Pero el rey estaba tan paranoico, tan angustiado, que no hacía sino pensar lo que sucedería si se revelase su secreto, tanto que escuchaba ese secreto en todo lado. Y otra vez el viento volvió a soplar por el bambú. El rey tiene orejas de burro. ¡Corten todo el bambú!, dijo el rey. ¡Córtenlo! ¡Córtenlo ya! Los soldados se miraron extrañados y se acordaron de aquel rumor, de aquel chisme que estaba rondando por el reino, de que el rey estaba ocultando algo, algo siniestro, algo terrible, algo que los afectaría a todos. No tenían ni idea qué sería, pero evidentemente el bambú tenía algo que ver. Así que inmediatamente pusieron manos a la obra y empezaron, swash, 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 a cortar el bambú. No tenía ningún sentido desperdiciar todo este bambú tan fino, así que uno de los soldados, que le gustaba mucho la música, se llevó a algunos de los troncos de bambú para hacer una flauta. Y cuando empezó a tocar la flauta, la melodía que salía de la flauta decía: el rey tiene orejas de burro, el rey tiene orejas de burro. Y sus hijos, que les encantaba escucharlo tocar, empezaron a reírse y a cantar: el rey tiene orejas de burro, el rey tiene orejas de burro. Y eso se regó. El chisme. Y pronto el reino entero estaba cantando esa canción hasta que le llegó a las orejas, bastante grandes, del mismísimo rey. El rey se volvió a encerrar en su habitación, a llorar porque ¿qué más? Ya todo el mundo lo sabía. Ya era tarde. Pero el rey también llevaba cargando con este secreto mucho tiempo, y le pesaba incluso más que al pobre artesano. Y se había imaginado tantísimas veces la angustia, la desesperación de qué sucedería si la gente se llegase a enterar, que ya que finalmente había sucedido, casi que sintió un alivio. La reina, al otro lado de la puerta, le estaba gritando: ¿es verdad? ¿Es verdad? ¿Me lo has ocultado todo este tiempo? Y finalmente el rey salió de sus aposentos y se arrancó la corona. ¡Sí! ¡Es verdad! Lo he ocultado todo este tiempo, pero ya no lo oculto más. Tengo orejas de burro, ¿y qué? Todo el pueblo que estaba allí reunido se quedó en silencio, hasta que por allá, una vocecita de niño que no se pudo contener: están muy feas. Y eso desató la risa. Y pronto el pueblo entero se estaba riendo, incluso el rey, riéndose del alivio. Ya no tenía que guardar ese secreto más. Y por allá a lo lejos, entre risas, se alcanzó a escuchar a alguien que decía: ¿con que ese era el gran secreto? Creí que sería algo realmente grave. El artesano al principio temió por su vida, pero el rey le dijo: amigo, el monje tenía razón. Sí me volví muy engreído y dejé de escuchar a la gente, pero ahora con estas orejas grandes puedo escuchar mejor a mi pueblo. Y todo el tiempo que me tuve que ocultar, avergonzado, angustiado, me hicieron recuperar la humildad. Hiciste bien, guardaste tu promesa, y ahora necesito que me hagas otra corona, una que no me talle tanto estas pobres orejas. Vivieron felices y comieron kimchi, y desde eso hasta el día de hoy en Corea, si quieres contarle un chisme a alguien, dices: ¿te cuento una oreja de burro? Antes de seguir hablando sobre los secretos, te quiero comentar que este episodio es gracias a la sugerencia de Reina Yaret y Elisa Mar, hermanas quienes escuchan desde Medellín, Colombia. Si tú también tienes sugerencias o ideas para nuevos episodios, me encantaría saberlos. Ve a Instagram, Facebook o TikTok y busca Vivir con Valor Podcast, y allí me puedes comentar tus sugerencias. No te puedo prometer que vaya a ser un episodio, pero sí que los tendré en cuenta. Y otra cosita importante para que sepas.
Pronto tendré que tomar la decisión de si vale la pena seguir haciendo estos podcasts a futuro. Cada semana publico un episodio nuevo, pero veo que casi nadie los está escuchando. Esto me indica que o que el podcast es muy malo o que nadie sabe que existe. Uno de los dos. Así que si a ti te parece que el podcast es bueno, si no quieres que deje de publicar, te pido un favor. Suscríbete. Desde la plataforma de podcast que uses, dale a agregar o seguir o lo que sea y asegúrate de que esté habilitada la opción para que cada que salga un episodio nuevo se te descargue automáticamente. Eso me ayudará a saber si sí le está llegando a la gente o no. Detén el episodio un momentito. Hazlo ya mismo para que no se te olvide. ¿Ya te suscribiste? Súper. Sigamos. Entonces, ¿qué es un secreto? Un secreto no es solamente algo que uno no quiere que la gente sepa. Un secreto es algo que alguien activamente quiere o siente que debe ocultar. Incluso si tiene que utilizar técnicas como la evasión o la mentira para garantizar que el secreto se mantenga oculto. Y en algún momento todos vamos a necesitar guardar algún secreto por alguna razón, así sea por cierto tiempo. Así que primero hablemos un poquito sobre cómo guardar un secreto. Pues lo primero, no dejes que te lo cuenten. Si a ti te cuesta guardar secretos, pues procura no tenerlos. Si alguien viene y te dice, ¿puedes guardar un secreto? Puedes decir que no, y ya te ahorraste el problema. Y si te quieren contar de todas formas, pues allá ellos. Pero si ves que la persona realmente tiene la necesidad de contarte algo y que es algo importante, y es una persona también importante para ti, pues entonces antes de escuchar el secreto, trata de averiguar lo que más puedas sobre él, antes de comprometerte. ¿Quieres contarme un secreto pero quieres que te lo guarde? Bueno, ¿por cuánto tiempo? ¿Hasta la semana entrante que pase la fiesta sorpresa que le están organizando al cumpleañero? ¿O de por vida? Trata de no meterte en cosas que piensas que de pronto no puedas cumplir. ¿De por vida? Es una carga muy grande pedirle a alguien que guarde algo de por vida. Puedes comprometerte a cierto tiempo, puedes decir, no me puedo comprometer de por vida, pero me comprometo hasta que pase cierto tiempo, hasta que me mude de país, hasta que ya no vivas con tus papás, cosas así. Antes de que te cuenten, pregunta si estaría bien que le cuentes este secreto por decir a tu pareja o a tu mejor amiga, para no tener que llevarlo sola. Pregunta si este secreto te afecta a ti de alguna forma y qué posibles consecuencias habrían si lo cuentas. Entre menos secretos sepas, más fácil será guardarlos. Y claro, si ya te comprometiste y es un secreto que realmente vale la pena guardar, pues entonces no lo cuentes, porque una vez lo sueltas no hay vuelta atrás. Procura inclusive no contárselo a tu pareja o a tu mejor amiga, porque tú no sabes ellos qué van a hacer con esa información. ¿Y cómo puedes confiar en que ellos guardan el secreto si tú misma no fuiste capaz de guardarlo? Procura no crear secretos. No hagas cosas ni digas cosas que no quieres que se sepan. Por ejemplo, yo tengo una regla personal. Yo nunca digo nada de nadie a espaldas de esa persona que no estaría dispuesta a decírselo a la cara. Y si en algún momento fallo y rompo mi propia norma y digo algo a espaldas de alguien que preferiría que esa persona no sepa, después si se llega a enterar, no lo niego. Hay muchas personas que creen que contar un secreto a tales personas no cuenta. Que le conté a mi pareja, no, pero él no cuenta porque él no la conoce. O que le conté a mis amigas, pero ellas no cuentan porque son mis amigas. Me pasó una vez cuando estaba niña, ya ni siquiera recuerdo qué pasó, pero me pasó algo muy vergonzoso y yo estaba sintiéndome fatal. Y la única que presenció lo que había pasado fue mi abuela. Y yo a mi abuela le rogué que no le dijera a nadie. Y ella muy compasiva, muy comprensiva, no, claro, mijita, yo no le voy a decir a nadie, no se preocupe. Pues ese mismo día por la tarde oigo a mi abuela con todas sus amigas y estaban todas riéndose y estaba mi abuela contando lo que me había pasado. Iba diciendo mi abuela, ¿y saben lo que me dijo la pobre niña? Me dijo, abuela, no le vaya a contar a nadie. Y yo le digo, no, mijita, pero ¿cómo se le ocurre? ¿Yo cómo le voy a contar a alguien eso? Es que eso es muy vergonzoso, eso no se le cuenta a nadie. Y todas las amigas también estaban de acuerdo. No, pues cómo, eso no se le cuenta a nadie. No, 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 no. Ni modo, ¿cómo se le ocurre a la niña que usted le iba a contar a alguien? Y mi abuela, en su inocencia,
convencida que no le había contado a nadie. Y las amiguitas viejitas de ella también. Me ven a mí ahí escuchándolas con la cara de pánico y todas van y tranquila mi niña, no se preocupe, nadie lo va a saber, nadie se va a enterar, no se preocupe que eso no se le cuenta a nadie. Ujú. Ten mucho cuidado a quién le cuentas las cosas. Si tienes un secreto que tienes que guardar, simplemente no lo hables y ya, con nadie, menos con una persona que tiene fama de chismosa. ¿Y qué problema la gente chismosa? Porque si se enteran de que tienes un secreto, no se rinden. Usan todo tipo de manipulación. Es que no confías en mí. La confianza tiene muchos matices. Hay personas a las que yo les confiaría mi vida, pero no mis secretos. Uno tiene que saber en quién confiar para qué. Te van a decir, cuéntame que yo no le cuento a nadie, yo puedo guardar un secreto. Respóndeles, ¿tú puedes guardar un secreto? Qué bueno, yo también. Y ya, no dices más. Si te siguen insistiendo, vas a tener que ponerte firme. Vas a tener que poner límites. Con algunas personas eso quiere decir que no podrás seguir hablando con ellas. No contarle a alguien un secreto no significa que uno no confía en la otra persona. Puede que la otra persona realmente sí sea capaz de guardar el secreto, pero no importa. Si es algo que no quieres contar o que te comprometiste a no contar, no tienes por qué contárselo a nadie, ni a tu pareja, ni a tu mejor amiga, ni a tu mamá, ni a nadie. No hace falta contarse todo, por más cercanos que sean. Si tienes confianza con la otra persona, puedes saber que habrán cosas que la otra persona no te tiene que contar y eso no va a afectar tu relación. Y también la otra persona necesita tener la madurez de entender que tú no tienes la obligación de compartirle absolutamente todo. Lo importante es saber que cada uno quiere lo mejor para el otro y que no le ocultaría algo si ocultárselo le haría daño. Si se sabe eso, si se tiene esa confianza, entonces no hay por qué preocuparse del secreto, porque ya puedes tener la tranquilidad de que el secreto no te afecta. Pero si te pasa como al artesano del rey y el secreto te está pesando, te está carcomiendo por dentro, y sabes que lo tienes que guardar y que es correcto guardarlo, pero te está lastimando guardarlo, lo puedes expresar. Así como en el cuento puedes ir a un bosque de bambú de noche donde no haya nadie y cavar un hueco y decírselo a la tierra. Y en la vida real es muy poco probable que los bambús empiecen a cantar. Lo puedes expresar mediante el arte. Puedes dibujar algo simbólico que solamente lo entiendas tú. Incluso si todas las personas ven tu pintura, tu escultura, lo que sea, no tendrán idea de qué trata, pero tú lo sabrás. Cuando yo era adolescente, quería llevar un diario, hablar de cosas que estaba sintiendo, hablar de mis amigos, hablar de todo lo que estaba pasando, pero cosas que no quería directamente compartirle a nadie porque eran para mí, pero necesitaba expresarlo de alguna forma. Pero precisamente como no quería que nadie más lo supiera, me inventé un código secreto, un tipo de escritura que hasta el día de hoy nadie más ha podido descifrar. Y así podía llevar mi diario tranquilamente, no lo tenía que esconder, podía escribir en él abiertamente rodeada de personas y nunca tenía que preocuparme porque alguien lo leyera, porque estaba cifrado. Y ojo, tiene que ser un cifrado complejo, un cifrado que no sea fácil de cifrar y que incluso si lo logran descifrar, les tomaría tanto tiempo realmente traducirlo que no se tomarían la molestia. Puedes inventarte un personaje, una figura ficticia en tu mente y contarle el secreto a ella y a nadie más. Y de esa forma logras expresarlo, liberarte del secreto, sin haber roto tu promesa y sin que nadie más se entere. Hay personas que publican de forma anónima en foros online. Este también puede ser un método, aunque si es un secreto muy delicado no lo recomiendo, porque hoy en día absolutamente todo lo que está online se puede rastrear de alguna forma. Mejor ve y grítale a un hueco. Y la forma más eficaz de guardar secretos es una técnica que utilizan los espías. No sé mucho al respecto y me cuesta un poco explicarlo, pero he hecho cosas parecidas. Para un espía, un secreto no es algo que se oculta. Un secreto es algo que no existe. La información se guarda. En algunos casos se puede guardar simbólicamente en una caja fuerte mental y olvidarse de ella por completo. Si lo estás pensando constantemente,
En el rostro se te va a notar distraída. Una persona bien observadora podrá ver que estás ocultando algo, así que no ocultes nada. Modifica tu memoria de tal forma que ni siquiera tú sabes que está ahí. Seguirá allí. Cuando sea el momento correcto, sabrás que es hora de ir por esa información y la podrás volver a encontrar. Pero mientras tanto, no existe. Te cuentas una historia, te mientes a ti misma, te convences a ti misma de que no sabes nada. Modificas tu memoria. Esto puede ser un tanto peligroso. Y nuevamente, me cuesta explicarlo, pero lo he logrado. Si realmente sientes la necesidad, ponte a jugar con eso. Puedes hacer un experimento. Puedes, por ejemplo, tomar una cantidad semi importante de dinero y guardarlo en alguna parte segura de tu bolso y salir con él a la calle. Si sabes que estás portando bastante dinero y estás caminando por la calle, probablemente te vas a sentir nerviosa, vas a caminar diferente, estarás mirando o tocando tu bolso muy frecuentemente. Tu lenguaje corporal revelará que tienes algo oculto allí. Pero si borras esa información de tu mente, te pones a pensar en otras cosas, te distraes, modificas tu recuerdo de tal forma que recuerdes esa mañana cuando te vestiste, cuando empacaste tu bolso, y te imaginas colocando ese dinero debajo del colchón, por ejemplo, entonces lograrás convencerte a ti misma de que el dinero está bajo el colchón y podrás andar tranquila. Como digo nuevamente, esta técnica es compleja y es bueno tener cuidado con ella. Es mejor solo aplicarla cuando realmente hace falta. Entonces, ahora sí, miremos. ¿Cuáles secretos se deben guardar y cuáles no? Yo lo veo de esta forma. Los secretos que son bueno guardar son los secretos donde si nadie se entera, todo bien. Y los secretos que no se deben guardar son los secretos donde si nadie se entera, todo mal. Si nadie se entera, todo bien. Pues, por ejemplo, le estás organizando una fiesta sorpresa a tu pareja y sabes que a él le gustan las sorpresas, ojo, muy importante. Sabes que ese día él no tiene nada por hacer y sabes que esta fiesta sorpresa lo haría muy feliz. Si él no se entera de tus planes hasta el momento de la fiesta, todo bien. Todo el mundo queda contento. Un secreto ya mucho más delicado, donde si nadie se entera todo bien, pero donde si sí se enteran todo mal. Supongamos que en tu trabajo tienes que acompañar a una testigo de un terrible crimen y no puedes revelar la identidad del testigo. Es más, sería bueno que nadie, ni siquiera tu familia, se entere que estás trabajando en esto. Si nadie se entera que estás trabajando en esto y nadie se entera de la identidad del testigo, todo bien, excelente. Pero si sí se enteran, muy grave. Por lo tanto, este sería otro estilo de secreto que es muy importante guardarlo. Y ya otra categoría de secreto, que si nadie se entera todo bien, son los secretos que no afectan, que no tienen nada que ver con el resto de la gente. Como por ejemplo secretos de privacidad, secretos de vergüenza, como en el caso de las orejas del rey. Al rey le daban vergüenza sus orejas, no quería que nadie se las viera. Bueno, nadie tenía por qué saber, a nadie le afectaba. O supongamos que tienes una condición médica y tienes que usar pañales, y te da muchísima vergüenza eso. Nadie tiene que saber, eso a nadie le importa, eso no afecta a nadie, no hay que contarlo. Y claro, contarlo tendría consecuencias. Del rey se burlaron. Si en tu trabajo se enteran de tu condición médica, seguramente te sentirás humillado. Sin embargo, si tú estás guardando un secreto así sobre algo tuyo, algo que a ti te da vergüenza, algo que a ti te da miedo que se sepa, es posible que sea buena idea empezar a perderle el miedo a ese secreto, porque en muchos casos realmente no termina siendo tan grave como uno cree. Es más, incluso puede que termine siendo algo bueno. En la historia del rey sí, la gente se rió, pero no más. Y al rato se acostumbraron y a la gente le dejó de importar. En mi caso, yo toda la vida sufrí terriblemente con periodos menstruales muy fuertes, demasiado dolorosos, horribles, eran tortura, toda la vida. Pero eso, claro, era un tema tabú. Yo tenía la vergüenza más horrible y no quería que nadie se enterara si yo estaba en el periodo o si estaba mal. Entonces yo lo oculté por completo. Nunca le decía a nadie nada.
y creí que el resto de las mujeres hacían lo mismo. Y por lo tanto, no me llegué a enterar que lo que yo estaba sufriendo no era normal. Y no fue hasta que finalmente por fin rompí el tabú, rompí el silencio y empecé a hablar con la gente al respecto, fue que algunas personas me empezaron a decir, tienes que ir al médico, esto es grave. Y algunos médicos no me prestaron atención porque hay gente así y porque el sistema de salud moderno suele no creerle a las mujeres. Pero gracias a que lo empecé a hablar, a que dejé de cargar ese secreto tan terrible que me destruía, fue que por fin pude recibir el tratamiento que necesitaba y ahora no tengo que sufrir. Sufrí toda la vida estúpidamente, por vergüenza, por guardar un secreto. Uno muchas veces cuando tiene un secreto que le da mucha vergüenza, siente que si la gente lo llega a saber se va a acabar el mundo, pero no necesariamente. Esa misma vergüenza se puede convertir en una fortaleza. Las orejas del rey eran feas y daban mucha risa, pero con ellas él podía escuchar mejor a su pueblo. Ser vulnerable con las cosas que más te avergüenzan puede que sea complejo, delicado, pero también te puede abrir muchas puertas. Haz el ejercicio de imaginación, ponte a pensar, bueno, si esto de mí se llega a saber, ¿yo qué haría? No cómo me sentiría, porque sabes muy bien cómo te sentirías y si te quedas ahí, no, me sentiría humillada, me sentiría terrible, guau, 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 me quiero morir. Uno ahí se queda dando vueltas. No, llévalo un paso más allá. Si te estás imaginando todos los peores escenarios, llévalo un paso más allá. Bueno, lo peor ocurrió. Todo el mundo conoció mi secreto. Ahora, ¿qué hago? ¿Me cambio el nombre y me voy del país a donde nadie me conozca? Bueno, pero imagínate tomando acción, reaccionando. Así tú puedes tomar el control de la narrativa y no permites que la narrativa te controle a ti. Entonces, eso en cuanto a secretos que no hay que contar. Una categoría en la mitad, más compleja. Los secretos que por lo general se guardan en nombre de proteger a otra persona. Y estos secretos son muy, muy, muy complejos, porque por un lado, sí, están pensados para proteger al otro, teniendo en cuenta su bienestar, pero afectan al otro. Estos secretos tratan de ocultar una realidad y puede salir el tiro por la culata. Un caso muy común, que los padres no le digan al hijo que es adoptado. Este secreto se guarda y se mantiene con la intención de proteger al hijo adoptivo, con la intención quizá de evitar cualquier tensión con los hijos biológicos. Pero ¿qué pasa si la persona se llega a enterar 30 años después que toda su realidad fue una mentira? Todo este tiempo su historia clínica ha tenido datos falsos. Siddhartha Gautama, el Buda, fue un príncipe cuyos padres le quisieron ocultar la realidad triste del mundo y lo criaron en el palacio rodeado de lujos y no permitieron que el Buda supiera que existía la muerte, la vejez o la enfermedad. Todo eso lo ocultaban, lo echaban del palacio y no lo dejaban salir. Imagínate haber crecido toda la vida creyendo que el mundo es de una forma y después tener el baldado de agua fría y descubrir que no, que es mentira. Con razón el Buda se volvió loco y se fue. O un caso muy muy triste de dos hermanos gemelos que se querían más que cualquier otra cosa en el mundo. Uno de ellos sufrió un accidente de motocicleta, se golpeó la cabeza y perdió la memoria. Y cuando despertó, su hermano gemelo le tuvo que ayudar a reconstruir su identidad desde cero, a contarle todas las cosas que habían vivido juntos y que ya no recordaba. Y claro, el chico que había perdido la memoria despierta en un mundo totalmente desconocido y la única persona en la que puede confiar para volver a construir su identidad es su hermano, que encima es su hermano gemelo, que es idéntico a él. Y resulta que su hermano gemelo le ocultó algo. Le ocultó una de las experiencias que más habían marcado sus vidas, una de las experiencias que habían vivido juntos en su niñez. Le ocultó que su madre había abusado de ellos sexualmente durante muchos años. Y claro, uno entiende al hermano. El hermano pensaba, no quiero que él tenga que recordar esto, que él tenga que volver a vivir semejante trauma. No soy capaz de recordárselo. Antes qué maravilla que perdió todos esos recuerdos tan terribles. Ojalá yo también pudiera olvidar. Y el hermano guardó ese secreto y ya no tenía con quién compartir su dolor y lo guardó para proteger a su hermano. Pero ¿qué pasó?
que décadas después el hermano que había perdido el recuerdo se llegó a enterar, y al saber que su gemelo le había ocultado esto durante todos estos años, ya no sabía en qué confiar. Se preguntaba si habrían más recuerdos que también le hubiesen ocultado, y ya no sabía si todo lo que su hermano le había contado de su niñez, de su vida, de su identidad, si serían ciertas. Y se destruyó esa relación, por lo menos por muchos años. Y el chico que había perdido la memoria y que había tenido que volverse a construir, sintió como si otra vez se lo hubiese fragmentado por completo la identidad, y ahora sí que entró en una crisis, porque ahora sí que estaba solo, porque se sentía traicionado por su hermano, sentía que le habían mentido y que todo lo que creía saber sobre sí mismo era mentira. Hasta el momento no he escuchado de ningún caso donde a una persona le oculten la realidad por protegerla y que luego la persona se entere y no le moleste que se lo hayan ocultado, que quede tranquila con esa gran revelación, que no le destroce por completo la identidad. Estos secretos son complejos. Se guardan desde una muy buena y muy bonita intención, pero en muchos casos pueden terminar causando más daño que bien, especialmente porque incluso si la otra persona nunca se llega a enterar, seguramente va a sospechar que le están ocultando algo. Va a sospechar que hay algo raro. Y si pregunta qué le están ocultando y la gente le miente y le dice que nada, entonces la persona también va a dudar de sí misma. Decir, ¿me lo estoy imaginando? Es que eso daña mucho la psique. Y donde sí se enteran, se va a sentir traicionada de que no le dijiste la verdad. Va a tener una crisis. Va a sentir que toda su realidad ha sido mentira, que no saben qué creer y que no puede confiar en ti. Y queda peor a donde si se lo hubieses dicho desde el principio. Así que si estás guardando un secreto para proteger a alguien, pregúntate muy seriamente, de verdad, esta persona no sería capaz de saber la verdad? Si fueras tú, ¿querrías saber? Y claro, si eliges revelar la verdad, puede que eso te traiga consecuencias. Si por ejemplo tienes algo en tu pasado que sientes que afectaría mucho a tu pareja, que podría dañar la relación donde se llega a enterar, tienes que preguntarte, primero que todo, ¿realmente tu pareja te dejaría donde supiera? Puede que no. Y si sí, ¿no es mejor que se dañe la relación ahora y no en 10 años luego de tener 2 hijos y de haber construido una vida juntos donde hay tantísimo más que perder? Le fuiste infiel a tu pareja una vez, hace mucho tiempo, y te arrepentiste y no lo volviste a hacer, y nadie se llegó a enterar. ¿Deberías decirle, sabiendo que la lastimaría? Tienes que preguntarte, ¿qué la lastimaría más? ¿Saberlo o que se lo sigas ocultando? Si fueras tú, ¿querrías saber? Hay personas que no quieren, así que uno se tiene que poner en los zapatos del otro. Puedes preguntar, hipotéticamente, conversando de cualquier otra cosa, utilizando otra persona como ejemplo, un caso medio parecido, y preguntarle, casualmente, hipotéticamente, ¿querrías saber? Y si dice que sí, mucho ánimo, porque tienes una decisión muy difícil que tomar. Y por último, los secretos más pesados. Los secretos donde si nadie se entera, todo sale mal. Te advierto, puedo hablar de temas pesados. Estos son los secretos más difíciles, más pesados, más dañinos de todos, porque contarlos traerá consecuencias, pero no contarlos también. Este tipo de secreto muchas veces involucra a personas que necesitan ayuda, que están en peligro. Cuando tenía 13 años, tenía una amiguita al otro lado del mundo y nos escribíamos correos. Yo estaba muy sola, no tenía amigos y estaba pasando por muchas cosas muy difíciles en esa época de mi vida. Y no le contaba a nadie, ni siquiera a mi amiga por correo. Una de las razones por las cuales no le contaba era porque ella sí me contaba a mí. Ella también estaba muy triste, muy deprimida, con muchos problemas y muchas cosas, y llegó a decirme que se iba a suicidar. Yo tenía 13 años. Ella estaba al otro lado del mundo. Yo no conocía a nadie más que la conociera a ella. Yo no tenía cómo ir hasta allá y detenerla. Yo no tenía a quien contarle que la conociera y que pudiera ayudarle. Y sin embargo, si no hacía nada, si guardaba ese secreto, ella se moría.
Así que tomé una decisión la cual ella nunca me va a perdonar. Encontré un correo donde ella me lo había reenviado a mí y a varias otras personas, y le escribí a todas las personas en esa lista de correo diciéndoles, esta chica se va a suicidar. Si la conoces, si estás cerca de ella, ayúdala. Y claro, las consecuencias fueron desastrosas. En esa lista de correos estaban sus compañeros de clase, varios quienes le hacían bullying a ella. Estaba su hermano, quien se enojó terriblemente conmigo, y quien no tenía ni idea que su hermana estaba pasando por estas cosas, y antes le dio rabia, y le pareció que quería llamar la atención. Se volvió todo un escándalo. Ella se metió en problemas. Y claro, ella se sintió traicionada. Me había confiado su secreto más íntimo, más doloroso, y yo fui y se lo conté a todo su círculo, incluyendo a sus enemigos. Por supuesto que me bloqueó y que perdí esa amistad, cosa que esperaba. Esa fue la consecuencia de contar ese secreto. Y sin embargo, la consecuencia de no contarlo era que ella se podía morir. Honestamente no sé qué más pude haber hecho o cómo lo pude haber hecho mejor, pero sigo sintiendo que si no contar un secreto traerá peores consecuencias que si se cuenta, hay que contarlo. Te llegas a enterar que la empresa para la que trabajas está estafando a sus clientes, que tu jefe es un ladrón. Contarlo te traerá todo tipo de consecuencias, y tú eres la única persona que sabrá tomar la decisión correcta, que sabrá si lo mejor para ti es quedarte callada y simplemente alejarte lo que más puedas del asunto. Pero si no dices nada lo seguirás haciendo, y tú te seguirás hundiendo más. Y claro, el caso más clásico, más común de un secreto que pesa, que carcome, que destruye. Un secreto donde contarlo puede arruinarte la vida, pero no contarlo te la puede arruinar peor, es el secreto del abuso. Hay tantísimas, pero tantísimas personas que vienen cargando un secreto así desde que eran niñas. Si ya el abuso pasó, el abusador murió, eso es una cosa, pero otra cosa muy distinta es si todavía está pasando, si estás en peligro, si el abusador sigue libre y es capaz de volverte a abusar o de abusar a otro. En algunos países, si trabajas con niños y llegas a enterarte que algo así está pasando, tienes la obligación legal de reportarlo. Pero por lo general no hay ninguna obligación, sino una decisión que tomar, una decisión muy, muy, muy difícil. ¿Y cuántas niñas se tragan el secreto y se aguantan el abuso, sabiendo que su mamá no les creería, creyendo que el abusador les haga más daño si cuentan, temiendo que destruirían la familia entera? ¿Y qué consecuencia trae guardar ese secreto? Pues que a la niña le toca seguir y seguir y seguir aguantando el abuso. Y cuando la niña ya crece, ya es capaz de irse, de decir no, el abusador se va por la hermanita menor. Y la chica todo este tiempo guardó el secreto para proteger a su familia, pero al, entre comillas, proteger a su familia, al guardar el secreto, le está entregando su hermanita al lobo. ¿Cuál consecuencia es menos peor? ¿El escándalo, el alboroto, la ruptura familiar o que siga pasando? Cuando algo así está pasando activamente, cuando alguien está en peligro, esto hay que contarlo, pero es muy delicado. Hay que contárselo a la persona correcta, porque contárselo a la persona incorrecta hace muchísimo más daño. Contárselo a alguien que se va a hacer del lado de él, que no te va a creer, que te va a acusar, que defienda al malo, eso te destruye igual o más. Tienes que encontrar la persona correcta, una persona en la que realmente puedas confiar. Idealmente más de una, para que no dependas de una sola persona en caso que te falle. Antes de contarle a alguien puedes hacer una prueba. Puedes hipotéticamente preguntarle qué haría si se enterara de algo así, usando otro caso, otras personas ficticias. Puedes preguntarle hipotéticamente, ¿me creerías? ¿Qué acción tomarías? ¿Qué cambios implementarías? Asegúrate de que sea un buen momento. Asegúrate de que sepan qué tan importante es para ti lo que les vas a contar. Y si no tienes a nadie así en tu vida, ni a un familiar, o una profesora, o un amigo, si no tienes a nadie en la que puedas confiar este secreto tan pesado, tan terrible,
Busca online, busca una terapeuta, busca foros especializados para víctimas, busca líneas de emergencia donde puedas llamar o escribir y que no te juzguen. Y si no encuentras a nadie, sigue buscando. Hay muchas personas que quieren ayudar. Hay organizaciones enteras dedicadas a eso. No tienes que llevar ese secreto sola. Este es el tipo de secretos que enferman realmente, y lo tienes que expresar. Si no te sientes todavía capaz de contarle a otro ser humano, empieza expresándolo para ti, pero rompe ese silencio para ti, rompe ese secreto. Exprésalo en el arte, escríbelo en código. Esto es para ti, recuerda, si vas a hacer un código, no puede ser un código pidiendo ayuda, porque después, si nadie entiende tu código, te vas a sentir más sola que nunca, vas a sentir que nadie te escucha, que a nadie le importó. Yo cuando estaba atravesando las depresiones más profundas, yo pedí ayuda en código. Publicaba canciones tristes en mi perfil de Facebook, canciones que decían necesito hablar con alguien, canciones que decían me quiero rendir, necesito un amigo. Y claro, la pobre gente que veía mis estados decían qué bonita canción, donde hubiesen realmente sabido lo que estaba pidiendo, donde hubiesen entendido. Seguramente varios me hubiesen querido ayudar, seguramente varios hubiesen hecho todo lo posible, pero no era capaz de pedir ayuda, no sabía cómo. Y por eso digo, si estás en ese estado, si no sabes cómo contarle a alguien, si no eres capaz, empieza expresándolo para ti misma primero. Escríbelo en código, exprésalo en arte, cava un hueco y grítaselo a la tierra. Dilo en voz alta, frente al espejo, mirándote a los ojos. Así sea en un susurro. Pronuncia las palabras. Mira más allá del miedo. Este secreto te está controlando. Te tiene como esclava. Con un secreto así, no tienes libertad. Te pueden extorsionar, te pueden amenazar, te pueden manipular, te pueden hacer lo que sea. Y tienes todas las de perder. Este secreto tiene poder sobre ti. Pero cuando lo nombras, tú adquieres poder sobre él. Nómbralo. Nómbralo, repítelo, escríbelo, dibújalo, grítalo, cuéntalo. Contarlo traerá consecuencias, pero no contarlo traerá consecuencias peores. Convierte este secreto, este dolor, en una fortaleza. Arráncate la corona como el rey y grítale al mundo, sí, así soy, esto pasó. ¿Y qué? Yo soy más que esto, yo soy más que mi secreto. Contarás la verdad, y la verdad te hará libre. Sé libre y vive con valor. Gracias por escuchar mis historias. Ahora ve a vivir las tuyas.